Hola, ¿cómo están? En esta sesión y la siguiente estaremos viendo herramientas administrativas básicas. En su diapositiva ustedes van a estar viendo ahorita cuáles son esas herramientas. Básicamente estas herramientas están enfocadas a la solución de problemas, a determinar las actividades prioritarias para lograr objetivos, determinar cuáles son las causas raíz de un problema. Básicamente en eso se enfocan todas estas herramientas administrativas. Son para determinarse en trabajo en equipo y ese trabajo en equipo que se enfoque a un problema, a una situación de un proceso, a una situación de un producto o servicio en el que haya una falla, un defecto, etcétera, etcétera. Todas estas herramientas se están utilizando básicamente para un tipo especial de problema o para un tipo especial de actividad, un tipo especial de proyecto. Básicamente estas herramientas son los que nos van a servir para administrar esas situaciones. Lo vamos a ir viendo en esta sesión y en la siguiente, explicando cada una de esas herramientas. Principalmente son de solución de problemas, diagramas, métodos, técnicas que vamos a estar viendo. Vamos a continuar con la diapositiva. Primero, mostrarles el objetivo de esto. Básicamente el objetivo de estas herramientas, como ya lo habíamos dicho, y el objetivo del tema que vamos a estar viendo en esta sesión y en la siguiente, es que ustedes puedan estructurar todas estas herramientas dentro de sus procesos, dentro de sus organizaciones, como una forma de análisis, para una forma de trabajo, de analizar situaciones concretas que está sucediendo en su organización, que está sucediendo en sus procesos, en sus productos y en sus servicios. Es una forma de solucionar problemas. Hay muchos métodos, estos son algunos de los métodos que vamos a ver, sin embargo, existen en la literatura muchos más métodos que los que vamos a ver. Estos métodos que existen en la literatura, todo dependen principalmente de la naturaleza del problema, de la naturaleza del objetivo, la meta que queremos obtener, dependiendo de la situación. Y ese es uno de los principales puntos que los vamos a tocar más adelante en la siguiente sesión, de cómo decidir cuál es la herramienta adecuada dependiendo de la naturaleza del problema. Hay muchos problemas dentro de sus organizaciones, como todas las organizaciones tenemos, grandes, pequeñas, medianas, con mucho personal, con poco personal, poca capacitación, nada de capacitación, personas de diferentes formas. Bueno, las organizaciones siempre tienen esas situaciones problemáticas, ya sea en un producto en particular, en muchos productos, en un proceso en particular, en todos los procesos e inclusive organizacionales. ¿Qué tipo de problemas son los que nosotros vamos a tener dentro de nuestras empresas y cuál es la meta o cuál es el método que se van a utilizar de acuerdo a estos? Reitero, son algunas, no son todas, hay muchísimas en la literatura, sin embargo, estas son las que actualmente en la organización se están utilizando. Estas herramientas ya tienen al menos 20, 25 años que se han estado utilizando con éxito de cierta forma, porque tiene sus ventajas y sus desventajas en la aplicación. Eso lo vamos a estar viendo el día de mañana, en la otra sesión, para poder estar determinando cuál es la mejor solución en este tipo de métodos. Siguiente diapositiva. Vamos a empezar a ver el diagrama de afinidad. En principio, vamos a entender qué es un diagrama de afinidad, para qué nos sirve, qué tipo de problema es el que vamos a estar utilizando con este diagrama. Siguiente diapositiva. Primero, el diagrama de afinidad nos ayuda a entender un problema en forma global, ¿sí? Es un problema que tengamos en un producto, en un proceso, en un servicio, todo ello va a enfocar ciertas condiciones, características que forman dentro de un proceso. Y el diagrama de afinidad entonces nos va a decir cuáles son esos puntos neurálgicos, cuáles son esos puntos o hechos que están involucrando directa o indirectamente al problema o a la situación que nosotros nos estemos enfocando. El detalle es que está asociado palabras, están asociados hechos, están asociados experiencias que van directa o indirectamente relacionados al problema, directamente relacionados a la situación que ustedes están analizando. El problema puede ser organizacional,
puede ser un problema de proceso, puede ser un problema de un producto, puede ser un problema de un servicio que se esté dando. Eso lo tienen que seleccionar ustedes dependiendo de análisis de algunos métodos menos estructurados como los que vamos a ver. Aquí, importantísimo comentario, hay métodos estructurados y métodos no estructurados. Los métodos estructurados son este tipo de análisis en los cuales son más completos, hay un análisis más integral, hay un análisis de un equipo multidisciplinario, hay un análisis global de este tipo. El diagrama de afinidad, entonces, es un análisis global y por tanto es una herramienta estructurada, es un método estructurado. Los métodos no estructurados son básicamente gráficos como ustedes conocen como histogramas, gráficos paretos, gráficos como gráficos de control. Esos son métodos no estructurados que simplemente se aplican y nos dan una interpretación del problema. Esos son los métodos no estructurados que también nos sirven. Sin embargo, los métodos estructurados como los que estamos viendo son más completos. El diagrama de afinidad y todos los diagramas que vamos a estar viendo en esta sesión y la otra son métodos estructurados, más completos y vamos a ver en la segunda sesión cuáles son las ventajas y desventajas con respecto a los estructurados y los no estructurados. Bueno, el diagrama de afinidad entonces lo que va a estar viendo principalmente son las expresiones, los hechos, las experiencias de todo un equipo multidisciplinario en la cual se están asociando por similitudes, es decir, un problema determinado, qué es lo que está provocándolo, qué es lo que tiene situaciones directas o indirectas, que hacen que el problema se presente. Esa experiencia del equipo multidisciplinario es lo que va a empezar a dar el diagrama de afinidad. Afinidad quiere decir que haya ideas, hechos, experiencias similares. Y esa es la base de este diagrama. Siguiente diapositiva. El diagrama de afinidad, nos va a ayudar a pensar de tres formas diferentes. La primera, nos va a definir la naturaleza del problema y descubrir los problemas ocultos a ella. No, recuerden que un problema no solamente es el único, existe dentro de un proceso, dentro de un servicio, no solo está un problema únicamente. Ese problema puede llevar a otros más o viceversa. Un problema diferente lleva al problema que estamos analizando. Todo eso nosotros lo tenemos que analizar. ¿Cuál es el problema que vamos nosotros a atacar? Normalmente, uno de los criterios principalmente en los que vamos a atacar son cuando el problema nos provoca bajas, cuando el problema nos provoca quejas de cliente, cuando el problema nos está provocando pérdida, una pérdida monetaria. Básicamente son los tres criterios por los cuales nosotros debemos de determinar cuál es el problema de atacar. Es importante determinar esa naturaleza del problema y ahí es donde nos va a ayudar. También nos empieza a ayudar el diagrama a pensar de una idea confusa, donde determinamos si hay un problema, pero no sabemos ni por qué se provoca, no sabemos qué está provocando hacia adelante del proceso o hacia atrás del proceso o en el mismo proceso. Entonces hay una orden de ideas en este sentido para poder determinar las ideas afines, las ideas similares que tienen un problema en ese sentido. También lo que nos va a ayudar es a tomar una solución apropiada al problema. Básicamente lo que nos va a llevar es a analizar todo el problema en forma global, analizar las experiencias, los hechos asociados a ellos y eso lo que nos va a llevar es a poner soluciones de problemas, poner ese tipo de solución de problemas. Aquí, este diagrama de afinidad, lo que nos va a dar es todo lo que está envolviendo al problema en forma global, todas las ideas, todos los hechos. Utilizaríamos otro tipo de diagramas para colocar las soluciones que están provocando. Entonces, estos tipos de herramientas pueden ir conjuntándose. No son únicas, no pueden aplicarse en forma aislada estos diagramas, sin embargo, se tienen que unir entre ellos, porque el diagrama de afinidad lo que nos va a hacer es todo lo que esté rodeando al problema, ideas, hechos, experiencias, que provoca el problema. Y el otro
el otro diagrama, el otro método, bueno, pues vamos a estar viendo cuáles son las soluciones posibles cuando ya analizamos este punto de el diagrama de afinidad. Más adelante vamos a ir viendo otros diagramas en los cuales nos enfocamos a la solución del producto, nos enfocamos a la solución del problema, nos enfocamos a la solución del servicio. Entonces, es básicamente lo que nos va a estar ayudando este método. Segundo punto de interés también. Lo que va a provocar no solo el diagrama de afinidad, sino también todos, y es un punto importante, el equipo multidisciplinario que se convoque para analizar el problema. Tiene que estar todas las áreas involucradas o con conocimiento del problema. Si es un problema netamente de un servicio de distribución, bueno, pues tiene que estar distribución, tiene que estar logística, tiene que estar todas las personas que estén asociadas a ellos, facturación, ventas, qué sé yo, todo como esté estructurado dentro de su organización, todos los que tengan que ver directamente e indirectamente con el problema deben estar en conjunto en ese equipo de trabajo. Es muy importante en ese sentido porque entre más personas asociadas al problema estén, directa o indirectamente relacionados, la riqueza del conocimiento, de la experiencia que se tiene para resolver el problema es la base primordial en este tipo de métodos. Imagínense que un problema de distribución o un problema de un producto en manufactura, un producto de una línea de manufactura, se invite a una persona, por ejemplo, de ventas, digamos. Bueno, pues, podrá dar su punto de vista y su punto desde su visión ventas al problema de manufactura. Sin embargo, la parte de manufactura es muy técnica, la parte de manufactura es muy específica, muy a detalle. Probablemente la riqueza que el área de ventas pueda dar al problema sea poca, sea mínima. Entonces hay que determinar quiénes son los principalmente involucrados en el problema. Entonces es una importante idea de que se conjunte a mucha gente involucrada, directa o indirectamente, que esté ahí. Entre más personas estén ahí, con conocimiento, con experiencia, se enriquece el equipo. Aquí cabe aclarar que el número de personas, bueno, pues no debe ser más de 10 personas por cuestión de dinamismo dentro del equipo de trabajo. Al menos una persona de cada área involucrada debe estar ahí presente en ese equipo integral, que es la riqueza de todos estos métodos y del diagrama de afinidad. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿cómo crear el diagrama de afinidad? Varios pasos vamos a ir comentando. ¿Cómo vamos a ir nosotros construyendo este diagrama de afinidad? El primer punto, bueno, decidir cuál es el tema a resolver, decidir cuál es el problema a resolver. Y puede ser un defecto de un producto, varios defectos de una unidad, puede ser cuestión de tiempo de entrega a nuestro producto al cliente, puede ser la cantidad de bajas, la falta de productividad, etcétera. Hay muchos problemas que están dentro de sus empresas, como todas, claro, como todas se tienen problemas, hay que definir y decidir. Recuerden los 3 criterios. El principal criterio es cuánto nos está costando ese problema. No lo hemos medido, no lo hemos detectado. Bueno, pues eso podría ser uno de los pasos también necesarios antes de definir el tipo de diagrama a seleccionar. ¿Cuánto nos está costando? No hay datos, hay que investigar, hay que ver para poder determinar entre uno u otro. Eso es muy importante. Con una herramienta no estructurada podemos determinarlo. Un simple Pareto nos puede determinar el problema principalmente que nos está costando más. Entonces, un Pareto es la herramienta para poder analizar y determinar, utilizar el diagrama de afinidad. Ok. Segundo, recoger datos verbales. Recoger datos verbales es dentro ya del equipo estructurado. Al definir el tema, bueno, se conjunta el equipo que esté relacionado con el problema. Y ahí entonces es ir empezando a voltear el problema y empezar a dar hechos, empezar a dar ideas, empezar a dar inferencias, suposiciones. Se vale en este momento dar suposiciones de lo que está pasando en el problema.
No necesariamente debemos ahorita estar pensando en el diagrama de afinidad si hay causas y si hay efectos. Simplemente se están revolviendo todo lo que son causas y se está revolviendo lo que son efectos. Simplemente están relacionados con el problema, sí. Es una idea, es una experiencia que tiene el equipo, es una inferencia, es una suposición que tiene el equipo, se pone en idea, se va escribiendo, se va determinando cuáles son. Ahí es donde viene el segundo punto del paso 2, en el cual es la tormenta de ideas. El equipo empieza a vertir todas las ideas, empieza a vertir todo lo que esté relacionado, sin estar pensando que es si es una causa o si es un efecto. Ahorita no estamos pensando en ese sentido. El diagrama de afinidad aún no nos va a decir si es una causa o un efecto. Simplemente está relacionado con el problema, ok, se coloca y se da. Entonces la tormenta de ideas, recuerden, es una forma de pensar también. Es decir, de todas las ideas que se vierten, 40, 50 es lo recomendable, ideas, esas 50 ideas, bueno, dentro de todas esas ideas va a estar la parte gruesa de lo que tenemos que resolver. Es decir, puede estar la causa raíz de la situación sin estar pensando que es una causa, o el efecto que nos está dando el problema sin estar pensando que es un efecto. Simplemente vertimos toda la información del equipo. Hay que determinar también que las principales fuentes que tenemos dentro del equipo, bueno, pues es como ya habíamos dicho, la experiencia del equipo, las observaciones del equipo, gente que no está directamente relacionado al problema, sin embargo, indirectamente relacionado como el área de ventas, nos puede dar un enfoque diferente. Recuerden, la ceguera de taller es típica en las organizaciones, es típica, nosotros vemos ya una situación controlada, sin embargo, alguien de afuera, como un área de ventas en la cual está un problema de producción, un problema de factura, nos puede dar una visión diferente, nos puede dar algo de retroalimentación. Entonces, la observación que pueda tener ventas es importante en un problema, supongamos, de producción, de una unidad, de un producto en específico de efectos. Entonces, eso es lo que nos va dando la recolección de datos. Tercer punto, creación de tarjetas de datos. Las tarjetas de datos básicamente es donde vamos a estar virtiendo las ideas del equipo, es decir, la tormenta de ideas que se puso, bueno, vamos a empezar a anotarlas en unas tarjetas, en unos adheribles, lo que ustedes consideren lo más adecuado para que puedan trabajar. La idea es que virtamos o que escribamos todas esas ideas, ya sea, como decía, en tarjetas, en hojas, en adheribles, notas adheribles pequeñas. Vamos a ir anotando la idea general, la idea general. Y la idea general son 2 o 3 palabras muy concretas. Lo que la tormenta de ideas se esté llevando no es una línea de 30 o 40 palabras, es 2 o 3 palabras que nos representen la idea dentro de la tormenta de ideas. Es muy concreto esta creación de tarjetas de datos en la que solamente una idea muy concreta, 2 o 3 palabras, básicamente, y vamos creando todas esas ideas. Como ya les había comentado, pueden ser 10, pueden ser 15, lo recomendable es no más de 50, no más de 50 ideas, es ya trabajar con demasiadas ideas. De hecho, lo recomendable es de que cuando es un equipo recién formado, no se tiene mucha experiencia en este tipo de herramientas, lo más recomendable es de que empiecen o inicien con 10, 15, a lo mucho 20 ideas. Ya cuando es un equipo entrenado, capacitado, que ya ha tenido experiencia en la aplicación de este tipo de diagrama de afinidad, bueno, ya recomendable es lleguen hasta 50, no más de 50 cuando es un equipo ya experimentado. Entonces, esa es la recomendación. Siguiente diapositiva. Hay que organizar las tarjetas, ya que tengamos todas las ideas colocadas o escritas en tarjetas. Bueno, pues ahora lo que vamos a ir viendo es, empecemos a colocar las tarjetas de tal forma que no se vayan superponiendo, es decir, no vayan tapándose unas con otras. Hay que ponerlas en columnas, hay que ponerlas en filas, todas a través, ya sea en un papel que ustedes coloquen, en una superficie plana, en un escritorio amplio donde quepan todas esas tarjetas. Bueno, vamos colocándolas sin orden alguno hasta el momento.
Simplemente las vamos ordenando, columnas, otra columna y filas. Básicamente esa es la idea. Segundo punto de organizar. Vamos a empezar ya a intentar agruparlas por tipo de tema, algo similar, es decir, ideas similares. Si estamos vertiendo que es mantenimiento preventivo de la máquina, bueno, pues entonces una idea similar podría ser la calidad de las refacciones, por ejemplo, ¿sí? O puede ser asociado a desgaste de equipo, etcétera. Entonces vamos colocando, ahora sí, teniendo el mismo orden de columnas y de filas, vamos empezando a colocarlas en ideas similares, no iguales, no necesariamente tienen que ser iguales. Posiblemente lo que va a suceder es de que algunas ideas puedan estar en diferentes grupos, Entonces estamos ahorita asociando, asociando cada uno de los grupos. Siguiente, debe tener un significado similar o estén conectados con otras tarjetas de algún modo. Debe haber conexiones de otras tarjetas, debe haber similitudes, como ya les estoy comentando. Algunas tarjetas pueden estar en dos grupos distintos. Bueno, empezamos entonces a conjuntar un grupo de tarjetas con una misma idea. ¿Qué sucede? Bueno, vamos a crear entonces una tarjeta en la cual vamos a empezar a dar una idea concreta de lo que representa. Ese es el paso 5. El paso 5 lo que nos va a dar es, bueno, hay una tarjeta que representa la idea global de las tarjetas que están en ese grupo. Si estábamos hablando de falta de mantenimiento preventivo, falta de la calidad de las refacciones, etcétera, etcétera, llegadas tarde de refacciones, bueno, estamos viendo que el problema son el tipo de refacciones o la idea general que represente a ellos. Mantenimiento. La idea general que represente a ese grupo de tarjetas es mantenimiento. Y las vamos asociando. Vamos creando tarjetas de afinidad globales, tarjetas de afinidad que estén representando la idea general de un grupo de tarjetas. Puede ser un grupo de tarjetas de 3, puede ser un grupo de tarjetas de 10, puede ser un grupo de tarjetas de 20, etcétera, etcétera. O sea, todo eso es lo que vamos a ir empezando haciendo grupos de afinidad, escribiendo tarjetas, concretamente la idea que se tiene del grupo de tarjetas similares. Siguiente diapositiva. Vamos a empezar a ordenar en grupos de tarjetas de afinidad, lo que hemos estado comentando. Ya estamos ordenándolos, definiéndolos los grupos. Puede existir la situación de que dos grupos de tarjetas con sus tarjetas de afinidad puedan crearse dentro de un grupo global y siendo independientes los grupos de tarjetas, y eso mismo puede ser un grupo completo y se vuelve a colocar una tarjeta de afinidad que tenga la idea concreta de los dos grupos que tiene, o dos subgrupos se convierten en un grupo completo. Todas las tarjetas, sean subgrupos o grupos, deben de tener tarjetas que representen la idea general de ese conjunto, ¿sí? Vamos a ver más adelante el diagrama, cómo se va construyendo. Aquí es lo que vamos a ir paso por paso. Ya construimos tarjetas primero, construimos también los grupos de tarjetas, y en dado momento hay dos grupos que se convierten a subgrupos y crean un grupo completo y su tarjeta de afinidad global. Puede ser posible esa situación, eso depende del equipo, cómo lo vaya analizando, cómo lo vaya viendo. Eso puede ser la situación. Y entonces vamos enlazando, vamos haciendo conjuntos en cada uno de los grupos de tarjetas, haciendo subgrupos, y puede haber hasta 3 niveles de tarjetas, es decir, un grupo global, dos grupos o dos subgrupos, y dentro de este subgrupo hay otros dos subgrupos de tarjetas. Puede ser posible, lleguen hasta un tercer nivel si es necesario, si no, pueden llegar inclusive a solo grupos globales de tarjetas. Eso dependiendo
de la naturaleza del problema, dependiendo la complejidad del problema, dependiendo de la experiencia del equipo, dependiendo del conocimiento del equipo integral. Todo eso va a depender de ese sentido. El paso 7 va a continuar con el arreglo y ordenación de las tarjetas. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando ya estén estructurados dentro de su hoja o dentro de su escritorio o en el área de trabajo donde están colocando los grupos y dibujando esos grupos y subgrupos, es posible todavía que podamos estar cambiando algún subgrupo a otro subgrupo. Hay que seguir analizando, no solo cuando terminamos de asociar subgrupos con grupos, es necesario todavía seguir analizando. Analizando es si eso es la estructura correcta de la afinidad de las ideas, ideas similares. Recuerden, en este diagrama no estamos colocando si son causas o si son efectos del problema. Estamos colocando lo que es afín, lo que es similar o lo que es igual en idea. Aquí cabe aclarar que si empezamos a dar ideas iguales con diferentes palabras, hay que tener mucho cuidado, porque puede haber ideas iguales, pero en diferentes subgrupos, porque le colocamos palabras diferentes. Hay que tener mucho cuidado, por eso cuando ya tengamos el diagrama colocado, bueno, definamos entonces si es correcto la idea, sigamos analizando, sigamos viendo, son iguales, son diferentes o son similares, ¿dónde las podemos colocar? Ese es el paso 7, seguir repitiendo, como dice en su diapositiva, el paso 4 al 6, analizar, analizar y analizar. Podemos cambiar, podemos quitar tarjetas, podemos adicionar más tarjetas, no es limitativo el adicionar o cambiar tarjetas, no es limitativo. Sigan analizando, se siga analizando cuáles son las ideas similares, cuáles son las ideas diferentes, en dónde se colocarían grupos, subgrupos, y empezamos a armar toda esta situación. Siguiente. Paso 8, distribución de las tarjetas. Ya definimos las tarjetas, ya estamos. Puede haber tarjetas sueltas, es decir, que no estén en grupos o subgrupos, no estén. Bueno, pues eso va a ser una tarjeta, puede ser un grupo concreto. Una tarjeta puede ser un grupo completo. Entonces, vayan viendo si quedan tarjetas. Bueno, pues quedan tarjetas y vamos a ir analizando con otro tipo de herramienta qué es esa tarjeta que sobró o los grupos de ahí. La distribución de las tarjetas. Dice, sus tarjetas de afinidad, entre otras, pueden quedar 2 o 3 tarjetas de afinidad, es decir, pueden quedar al último 2 o 3 grupos globales, pueden quedar 2 o 3 grupos globales, y el número de tarjetas que haya en esos grupos no importa, lo importante es de que definamos que estén en un grupo todas las ideas similares, todas las ideas afines, todos los hechos, todas las experiencias que se hayan comentado alrededor de todo el problema con la tormenta de ideas estén agrupados y asegurarnos, como ya habíamos visto en el paso 6 y 7, asegurarnos que sí estén en el grupo correcto, asegurar que estén en el grupo correcto por afinidad, por similitud. Y la preparación del diagrama de afinidad, el paso 9, la preparación básicamente ya lo comenté, es colocarlos en una hoja de papel, colocarlos en una mesa, colocarlos en un escritorio, en lo que ustedes crean más conveniente, donde los estemos pegando. Por eso comentamos las notas adheribles, si son tarjetas pequeñas, blancas, bueno, hay que ponerle alguna Durex o algo que podamos pegarlo en la hoja y entonces vamos a ir enlazando, vamos a tener que dibujar, ¿sí?, los grupos, vamos a tener que dibujar los subgrupos de cada uno de los grupos que lo contienen, todos los grupos. Como habíamos dicho, lo mejor, lo recomendable es que nos queden 2 o 3 grupos máximo, 3 grupos globales, 3 grupos de afinidad. Y dentro de todas esas tarjetas, todas las tarjetas que estuvimos analizando deben estar contenidas en esos 2 o 3 grupos. Esa es la parte del diagrama, empezar a seccionar cada uno e ir viendo que tenemos 3 grupos globales. Siguiente diapositiva. Básicamente en su diapositiva es el ejemplo que le estoy poniendo de un diagrama de afinidad típico, donde vemos ahí claramente en su diapositiva existen
3 grupos completos, hay 3 grupos globales, hay 3 tarjetas de afinidad. Y dentro de esas tarjetas de afinidad, por ejemplo, en la parte superior izquierda, ven, hay un grupo de afinidad, un grupo global, donde tiene 2 subgrupos, con su tarjeta de afinidad cada subgrupo. Y cada subgrupo está contenida tarjetas similares con la idea. Entonces, esa es la idea de resolver esto. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de diagramas? Que empezamos a determinar las ideas asociadas a ellas, que si son causas, si son efectos, pero tenemos una idea clara de lo que tiene involucrado por similitud, por poca diferencia entre tarjetas, la idea concreta. Ese es el diagrama de afinidad. Así es como debe quedar su diagrama de afinidad en un punto final. Lo que nos va a dar es los 3 grupos de afinidad, bueno, las ideas concretas. Hay 3 ideas concretas asociadas al problema, 3 ideas muy concretas. Mantenimiento, bueno, pues entonces todos sus grupos tienen asociado a mantenimiento, capacitación de las personas, de los mecánicos, jefes de mecánicos, como esté su estructura, supervisores de mecánicos, intendentes, no sé. La parte de equipo viejo, equipo nuevo, refacciones de mala calidad, etcétera, etcétera. Todas esas ideas deben de estar dentro de un subgrupo, como está en ese sentido. Puede haber tarjetas simplemente como en su diagrama, en su diapositiva, la tarjeta de afinidad de abajo a la izquierda. Bueno, pues ahí no hay subgrupos, hay tarjetas netamente, es decir, son tarjetas que asocian a un grupo global. Básicamente esa es la idea. Este es el diagrama de afinidad, así es como está. El beneficio es, tenemos 3 ideas muy concretas donde el problema radica. Mantenimiento puede ser una, capacitación puede ser otra, y la tercera puede ser productividad, por ejemplo. Son 3 claramente ideas que están asociadas a la situación. Entonces tenemos 3 ideas. De eso nos sirve básicamente el diagrama de afinidad, enfocarnos en ideas concretas, ya vertidas en una tormenta, ya vertidas en ideas, 50 ideas que virtió el equipo, bueno, ya están asociadas en 3 palabras concretas. Básicamente eso es lo que nos va a dar el diagrama de afinidad, una herramienta que nos puede servir para un problema determinado por la naturaleza. Siguiente diapositiva, diagrama de relaciones, segundo diagrama que vamos a estar viendo. Siguiente diapositiva, el diagrama de relaciones, aquí ya lo que nos está dando son las causas que tienen relación o que hay una relación muy compleja entre ellos. No sabemos, no vemos, las determinamos como causas, sin embargo, esas causas no sabemos qué efectos tiene. Si hay una relación entre causas, no hay una relación entre causas, hay un efecto porque hay un problema en concreto. Eso es lo que es el diagrama de relaciones. Hay un problema, hay causas, sin embargo, todavía no sabemos si esas causas tienen interrelación entre ellas. Lo que sí distinguimos, lo que sí determinamos es de que esas causas tienen un efecto que es el problema que vamos a analizar. Eso está muy claro. Sin embargo, el diagrama de relaciones lo que nos va a decir es cuál es la relación entre todas las causas que estamos viendo. Básicamente, el diagrama de relaciones es un diagrama de causa y efecto que nos muestra, que nos determina cuáles son las causas y dónde está el efecto y las interrelaciones que tienen esas causas entre ellas. Básicamente es lo que nos va a dar este diagrama. Utilizar, por ejemplo, los diagramas de los porqués. Un diagrama de porqué es un diagrama no estructurado, es decir, un problema nos va a decir por qué sucede y hay una respuesta que es una causa. Sin embargo, esa causa es otro problema que nos tiene que llevar a preguntar por qué sucede esta causa y nos vamos a un tercer nivel, que va a haber otra causa y posiblemente esa causa tenga otra causa. Ese es el diagrama de los porqués. Preguntarnos el por qué sucede esto, por qué pasa esto. Eso nos va a dar una claridad más de la relación causal que tiene un problema. Aquí recuerden, lo que vamos a estar viendo
es, uno, todas las causas asociadas hacia un problema y la relación que tienen las causas entre ellas. Básicamente es lo que nos va a dar este diagrama de relaciones. Siguiente diapositiva. En el diagrama de relaciones vamos a emplear flechas para indicar esa relación causal que tiene. Es decir, un problema básicamente tiene 3 o 4 causas y esas causas directamente están asociadas. Y esas causas tienen relación entre ellas, hay que determinarlas también de acuerdo a flechas. Básicamente vamos a utilizar. Y lo que nos va a determinar la relación causal, el diagrama de relaciones nos va a dar la causa raíz principal. Eso es lo que nos va a determinar, la causa raíz principal. No necesariamente un problema tiene una causa raíz principal, puede tener 2, puede tener 3, puede tener 4, dependiendo de la complejidad y naturaleza del problema, la naturaleza de los procesos, del producto, etcétera, etcétera, puede tener. Lo importante es que el diagrama de relaciones nos va a llevar a determinar la causa raíz principal o las causas raíces principales. Eso es lo que nos va a ayudar. Este es un diagrama que nos va a determinar ese sentido. Siguiente diapositiva. ¿Cómo construir un diagrama de relaciones? El diagrama de relaciones, básicamente, como todo método de solución de problemas, determinar cuál es el principal problema, cuál es lo que queremos atacar. Recuerden los 3 criterios que vamos a ver. Cómo está incidiendo en mi proceso, si está produciendo baja, si está produciendo baja eficiencia en nuestras líneas, baja eficiencia en nuestro proceso de distribución, en nuestro proceso de compras, etcétera, etcétera. Cómo es lo que nos está provocando. Y el tercer criterio, cuánto dinero está costándonos el problema que está presente en ese sentido. Ese es uno, es lo primero, y que en todos los diagramas que vamos a ver entre esta sesión y la otra, tienen la misma forma, definir el tema, definir el problema a resolver. Segundo paso, obviamente también un término común o un paso común dentro de todos ellos es la creación de un equipo integral, que también los criterios, el equipo integral tiene que estar directamente relacionado con el problema, directamente relacionado con la situación que estén analizando. Posiblemente sea también personas indirectamente relacionadas, es conveniente que estén para darnos otro punto de vista, quitarnos nuestra ceguera de taller dentro de nuestros procesos. Por tanto, en ese equipo vamos a empezar a redactar causas. Ahora sí estamos pensando en causas. Ahora estamos pensando lo que provoca el problema. Vamos a utilizar el diagrama de los porqués. ¿Por qué pasa este problema? Y nos da varias causas. Esas causas, ¿por qué pasan? Y nos vamos a otro nivel de causas. Estas causas, ¿por qué pasan? Y nos vamos a otro nivel. Así es el diagrama de los porqués. Recomendable, hasta 5 niveles de los porqués es que vamos a determinar esas causas. Todas esas causas son las que vamos a estar vertiendo y vamos a ir creándolas en unas tarjetas llamadas tarjetas de causas. Los vamos igual, pueden ser notas adheribles, pueden ser tarjetas en la cual estemos poniendo una idea concreta de la causa. Recuerden siempre, las tarjetas son ideas concretas, no más de 3 palabras, 2 o 3 palabras que estén reflejando la idea concreta de la causa, básicamente. Entonces vamos a ir creando esas ideas. Recomendable no hacer más de 50 causas o 50 tarjetas. Para un equipo con entrenamiento, con capacitación, con experiencia en este tipo de diagramas, se recomienda no más de 50. Para un equipo que inicia con este tipo de diagramas, que quiere analizar, lo recomendable es no más de 20 ideas, de 20 causas posibles. No lleguen a más, porque si no se tiene experiencia en el uso de este tipo de métodos, bueno, puede llegar a confundir más de lo que puede ayudar a su problema. Entonces, recomendación, no más de 20 para un equipo inicial, no más de 50 para un equipo más experimentado. Siguiente punto, distribución de las tarjetas. Empezamos otra vez a causas. La diferencia en el de afinidad y el de relación, afinidad no veíamos causas, simplemente veíamos ideas concretas. Aquí estamos viendo
causas netamente. Estamos viendo causas que son exclusivamente del problema. Entonces vamos empezando, esas tarjetas que ya escribimos los vamos igual agrupando, ya sea en una hoja blanca grande, en un escritorio, en una mesa, ustedes decidan, vamos a ir colocándolas igual en columnas y filas. Cada una vamos a ir colocándolas y vamos empezando a ver causas similares, causas que tengan conexión directa entre ellas. Pueden ser varias, pueden ser diferentes, se separan si son diferentes, si son comunes, si son iguales, si son iguales, posiblemente sean iguales, pero con diferentes palabras escritas. Analícenlas. Principalmente eso es uno de los principales errores que se cometen en este tipo de equipos, que escribimos diferentes palabras, pero es una misma idea, es una misma causa, posiblemente sea eso. Sin embargo, lo mejor es que se asocien o se eliminen, básicamente. Aún cuando estemos asociados, pues pensemos, son similares, son iguales, pero están en un mismo grupo. Es importante determinar eso. Siguiente diapositiva. Paso 4. El paso 4 vamos a empezar a ya analizar las causa-efecto. Organizar las tarjetas de causa-efecto es que empecemos a organizar las tarjetas en las cuales no solo tengan causa directa al problema, sino también causas que sean también efectos de causas. ¿Sí? Es decir, vayamos colocando el problema principal, sus causas directas, y esas causas van a tener también otras causas, es decir, se vuelve el primer nivel de causa, se vuelve el problema o se vuelve el efecto, y obtienen ellos otra causa. Entonces vamos empezando a organizar esa similitud o esa relación causal, ese impacto entre causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto, hasta un nivel determinado, recomendables hasta un nivel 5. Y recuerden que también el diagrama de los porqués. Y empecemos a colocar causas primarias, como dice, secundarias, terciarias e inclusive hasta un cuarto nivel. Así es como lo vamos a ir haciendo. Ya sea que el diagrama lo estemos haciendo de izquierda a derecha o lo estemos haciendo de arriba hacia abajo. Lo recomendable para que se visualice mejor es de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir? Que el problema principal, y ahorita vamos a ver el diagrama final cómo debe de quedar, el problema principal, su primer nivel de causas, las causas que tienen, tienen un efecto, que es el problema es el primer nivel de causas, y así sucesivamente vamos colocando causas, y se va haciendo un diagrama. Eso puede ser el diagrama de relaciones, eso puede ser una forma, ¿sí? O puede ser también de alguna forma, de alguna forma también puede ser de izquierda, como dijimos, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, o en el centro el problema principal, y se van haciendo círculos, También es posible hacer de esa forma el diagrama. La experiencia que he tenido en la aplicación de estos diagramas, yo les recomiendo principalmente que tengamos el problema en el centro y luego círculos que estén asociándose a las causas primarias. Siguiente círculo a las causas secundarias, terciarias y hasta un cuarto nivel, dependiendo de la cantidad de tarjetas que tengamos. O inclusive podemos tener 15 tarjetas y posiblemente haya hasta un cuarto nivel. Sin embargo, es necesario llegar hasta un cuarto nivel. Si ustedes lo analizan, lo ven, bueno, pues eso es lo que estaríamos viendo. Determinar entonces la relación causal entre tarjetas, una u otra. Entonces vamos viendo los niveles. Siguiente paso 7. El paso 7 ya estamos preparando, ya determinamos, ya colocamos el orden de las tarjetas, ya los dividimos en niveles concéntricos. Eso es una recomendación, o lo quieren hacer también de izquierda a derecha, es posible. Esos niveles los vamos organizando. Veamos las tarjetas de alguna forma, si las cambiamos, si las quitamos, si los vamos
eliminando o vamos adicionando más tarjetas, es posible también. Entonces vamos preparando ese diagrama y ya vamos colocando las tarjetas, las notas adheribles y vamos colocándole una flecha. La flecha lo que quiere decir es una relación causal, es decir, y lo vamos a ver en el diagrama, si hay una flecha que va hacia una causa, entonces lo que estamos viendo es que es la causa con el efecto. Todos tienen una relación. Y recuerden que el diagrama de relaciones lo que nos va a determinar son la relación que hay de causas con el problema y la relación que hay entre causas, Eso es lo principal ventaja de este diagrama. Y entonces vamos a ir preparando ese diagrama. Punto 8, vamos identificando las causas principales. Las causas principales son los que están en el primer nivel. Está el problema en el centro y las causas principales son las que están rodeando a esa. O como lo quieran ver, si un problema está aquí y lo hacemos de izquierda a derecha, el primer nivel de causas que estén asociadas al problema, esas son las causas principales. ¿Qué quiere decir las causas principales? No necesariamente tienen que ser las causas raíz. Posiblemente la causa raíz esté en un primer nivel, posiblemente la causa raíz esté en un cuarto nivel. Eso lo vamos a ir analizando. Sin embargo, hay que identificar los grupos de tarjetas y las causas directamente relacionadas. Acuérdense, el diagrama lo que nos sirve es para identificar causas, Ya tendremos otro tipo de diagrama en la cual, bueno, ya identificamos causas, ¿qué vamos a hacer con esas causas? Entonces, aquí recuerden, el diagrama es solamente para identificar causas, su interrelación, su relación con el problema y la relación que tienen entre ellas, entre esas causas. Siguiente diapositiva. Y entonces, como estamos viendo, el objetivo principal de los diagramas de relación es clasificar, ordenar, visualizar las causas potenciales. Ya estamos viendo que estamos organizando todas las causas en principales o primarias, secundarias o concéntricas, secundarias, terciarias y hasta un cuarto nivel. Eso es lo importante que nos va a estar clasificando y nos va a dar mayor claridad en ese sentido. El diagrama debe darnos una mayor claridad que podamos determinar las soluciones posibles para eliminar la causa raíz. Eso es el fin último. El objetivo del diagrama es ordenar, clasificar, determinar cuáles son las causas principales y cuáles son las causas de cuarto nivel. Cuando estamos hablando de causas de cuarto nivel, quiere decir que puede ser una causa raíz, posiblemente. No necesariamente tiene que ser la causa raíz, pero generalmente ahí es donde está la causa principal o la causa raíz. Vean entonces su diagrama y su análisis de datos. Siguiente diagrama. En su diapositiva están viendo una situación de un diagrama, posiblemente que les pueda quedar así. Sin embargo, lo principal es de que estemos identificando por el tipo de flechas, las flechas que tengan causa directa con el problema son las causas primarias. Si esa causa se vuelve efecto de otra causa, como estamos viendo en su diagrama, eso es una causa de segundo nivel o secundaria. Lo importante, acuérdense, es clasificar, determinar, ponerle orden a todas esas causas. Aun cuando el diagrama se pueda percibir complejo, lo importante es organizar los niveles. Eso es lo más importante. Ordenar, clasificar. Recuerden, eso es lo que nos va a dar el diagrama de relaciones. Un orden en las causas. Antes alguien con mucha experiencia en su área, puede darnos una o dos causas o tres causas donde dice, esta es la causa principal. Ok, la recomendación, traigan a esa persona al equipo de trabajo para que nos dé el enriquecimiento de esa información. No necesariamente las dos o tres causas que nos esté dando el problema directamente, porque así se visualiza, no necesariamente es la causa raíz. Recuerden, aquí el diagrama nos va a dar la interacción entre causas, una relación causal, un efecto una visión de causa-efecto. Básicamente ese es el diagrama de relaciones. Siguiente diapositiva. Vamos a empezar a ver otro diagrama
que es diagrama matricial. El diagrama matricial también es un método estructurado. Recuerden, todos estos métodos son estructurados porque no son únicamente un diagrama, no son únicamente una forma de visualizar como un Pareto, como un histograma, como una gráfica de control, donde nos da información y simplemente nos da una forma diferente de interpretar. Es una de las diferencias principales entre estructurados y no estructurados. Diagrama matricial. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí lo que vamos a ver en el diagrama matricial dice, el método considera las relaciones entre varios factores. Varios factores se refiere no solo a causas y no solo a efectos, ¿sí? Se está refiriendo a causas, separarlas, y a efectos de un problema. Recuerden que un problema tiene causas y ese mismo problema puede tener efectos. Así es la complejidad, el análisis de un problema. Un problema puede tener causas y también puede tener efectos. Entonces, lo que va a considerar el diagrama matricial es cómo nosotros vamos a determinar o vamos a tener la relación entre esos factores. Y como dice, se identifican las interacciones entre los factores esenciales. Los factores esenciales pueden ser las causas y pueden ser el efecto. Y aún así, el efecto del problema principal. El problema principal tiene una causa, o tiene varias causas, o tiene muchas causas, y también el problema principal tiene varios efectos. También el problema puede ser una causa y provocar efectos, varios efectos. ¿Cuál es la relación entre las causas del problema principal y los efectos del problema principal? ¿Existen relaciones? Bueno, pues entonces el diagrama matricial es lo que nos va a desarrollar una estrategia para resolver un problema con mayor claridad. ¿Qué es lo que nosotros posiblemente vamos a estar relacionando la causa con los efectos del problema principal? Vean esa parte de visión. Esa es la forma diferente de pensar en cada uno de los diagramas. Aquí con estos dos diagramas o estos tres diagramas que estamos viendo, hay formas diferentes de pensar, la forma de visualizar un problema. Recuerden que la aplicación de cada uno de los métodos depende de la naturaleza del problema y de lo que ustedes deseen en el problema. Siguiente diapositiva. Bueno, también lo que nos va a ir mostrando, como ya los vimos, es la relación causal con los resultados del problema, los efectos del problema, como ya habíamos dicho. Si existe una relación entre un problema de productividad, cuando no hay capacitación del personal, porque no hay un mantenimiento preventivo de los equipos adecuados, y por tanto lo que estamos es tardándonos en entregar el producto al cliente. ¿Existe una relación entre esas causas y el efecto de tardar? ¿Qué relación existe? Posiblemente gente experta en logística, experta en manufactura, pues puede decir, claro que hay. ¿Cuáles son? Hay que determinarlas cuáles son y cómo se relacionan entre el problema, básicamente, ¿sí? Y lo que aquí vamos a estar representando en este diagrama son las variables de entrada. ¿Cuáles son las variables de entrada que estamos nosotros teniendo? Ya sea eficiencia de la máquina, ya sea calidad de producto, ya sea tiempos de mezclados, ya sea tiempos de proceso, con respecto a las variables del mismo proceso y la variable de salida, que puede ser el tiempo de entrega o el tiempo de entrega a nuestro cliente. Si estamos tardándonos en entregar a nuestro cliente, estamos entregando tarde a nuestro cliente. ¿Cuál es la relación entre esos tres tipos de variables? Las variables de entrada, las variables del proceso y la variable o variables de salida que queremos determinar. Y lo que vamos a empezar a determinar es cuál es la interacción que tiene, cuál es el de mayor impacto, las de proceso o las del problema en sí con las causas a los efectos. Es decir, ahora lo estamos traduciendo esa situación de causa, problema y efecto. El problema principal puede ser la variable de salida y cuáles son los efectos de las variables del proceso y las variables de entrada. Básicamente lo que nos va a ir determinando es la interacción, el mayor impacto entre esas variables. Aquí el diagrama matricial lo estamos enfocando hacia
variables, Puede ser también causa y efecto, sin embargo, también lo podemos hacer. Siguiente diapositiva. ¿Cómo vamos a determinar el diagrama matricial? Definir el proceso, producto o servicio que vamos a determinar. Seleccionar las variables de entrada, seleccionar las variables de proceso y seleccionar las variables de entrada. Tercer paso, realizar las etapas del proceso. ¿Cuáles son las etapas del proceso que estamos determinando? Desde maquinaria, pasos muy concretos de nuestro proceso de manufactura enfocándolo a manufactura. ¿Cuáles son los pasos? Puede ser también un proceso de distribución. ¿Cuáles son los pasos muy concretos del proceso de distribución? Entonces, lo que vamos a determinar son las etapas del proceso, equipo, máquina, pasos, etapas, todo lo que vamos a estar determinando. Paso 4, examinar las relaciones comunes, es decir, lo que vamos a estar poniendo son columnas y filas. Dentro de las filas, la fila superior, vamos a estar colocando la variable de salida o las variables de salida. Y dentro de una columna vamos a empezar a poner las variables de entrada y las variables del proceso. Vamos a estar colocando todas las variables que influyen en la variable de salida. Y lo que vamos a estar es verificar la relación que tiene cada una de las variables con respecto a la variable de salida. Variables de entrada, variables de proceso, ¿qué relación tiene? ¿Cuál es la relación entre las variables de salida, la variable de proceso y las variables de entrada o de entrada y de proceso? Verificar esa relación. ¿Existe? ¿No existe? ¿Se marca simplemente en una cuestión matricial? Lo vamos a ver. Más adelante vamos a estar evaluando la importancia de las relaciones. Se coloca un número en la relación que hay entre las variables de entrada y las de variables de salida. En su diapositiva podemos ver ahí un ejemplo en el paso 6. Un número se coloca cuál es el impacto que tiene en un valor. De 0 a 9, bueno, 0 no tiene ninguna relación, 9 tiene relación directa. Y vamos viendo entonces, ponderando cada una de las variables, vamos colocando un número, un valor. Siguiente diapositiva. El diagrama matricial puede combinarse también con el método analítico de las 6 M's. Mano de obra, medio laboral, métodos, máquinas, materia prima, medición. Es decir, un diagrama de causa y efecto, un diagrama de pescado, como dicen, o de Ishikawa, también le comentan. También se puede asociar porque son causas, es relación causal y estamos viendo aquí variables. Siguiente diapositiva. El objeto principal del diagrama matricial es encontrar las variables que se puedan controlar en el proceso. La variable que quieras controlar de entrada y de proceso que influyan directamente en la salida del proceso. Eso es lo más importante, determinar cuál es la variable que tiene mayor peso, la que tenemos que controlar de variable de entrada y de proceso para que influya directamente en la variable de salida. Es el control del proceso por variables que impacten más en ese sentido. Obviamente esto nos va a dar la experiencia de determinar cuál es la variable. Y en nuestra siguiente diapositiva ya vemos cómo debe construirse ese diagrama, cómo debe de quedar. Lo que estamos viendo es que estamos ponderando la relación en valores de 0 a 9, en el cual determinamos el 9 que tiene una relación completa. Entonces, es lo que nos va a determinar el diagrama matricial, cuál es la variable de entrada, cuál es la variable de proceso que tiene mayor ponderación. En el ejemplo que les estoy poniendo, bueno, hay una variable en rojo en la cual nos dice esa es la de mayor impacto con la de salida, Entonces nos dice, bueno, pues entonces es la que tienes que controlar, la que tienes que darle un enfoque directo de control, que no tengamos problemas de variación en ese sentido. Eso es lo que nos está diciendo el diagrama matricial. Ok, bueno, vamos a dar concluida por conclusión esta sesión y continuaremos en nuestra siguiente sesión los demás diagramas que tenemos pendientes. Gracias.